Queridos hermanos, hemos escuchado la historia de la muerte y la resurrección de Lázaro. Lázaro tenía dos hermanas, María y Marta. Era una familia donde Jesús se reunía a menudo en su casa. Cuando tenía que hospedarse, se dirigía siempre a la casa de ellos. Por eso dice la Biblia que eran muy amigos Jesús y Lázaro. Por eso lo mandan a llamar a Jesús: tu amigo está mal, está enfermo, corre. Y Jesús no corrió, y Jesús no fue, y su amigo se murió. Y Jesús lloró. Pero dice el Señor que esa muerte de Lázaro es una muerte para manifestar el poder de Dios. No es una muerte definitiva. Es una muerte corporal. Pero si tú crees en Dios, aunque mueras físicamente, vivirás espiritualmente. Recuerden que nosotros tenemos dos vidas: corporal y espiritual. La corporal, por una enfermedad, por un accidente, se acaba. Por la edad, se acaba. Corporal. Cuando nosotros celebramos la misa o cuerpo presente, estamos celebrando la muerte corporal. Polvo eres, al polvo vuelves. Pero hay otra vida que se llama la vida espiritual. Es el soplo de vida de Dios. ¿Y cómo se mantiene viva esa vida? Creyendo. ¿Crees? Si crees, vivirás. ¿Creer en quién? En Dios. Creer en su Hijo Jesús. Creer en los misterios de Dios. Creer en la iglesia de Dios. Creer en la palabra de Dios. Si no crees, estás muerto. Espiritualmente estás muerto. Aunque camines, pero están los huesos secos, como hemos leído en la primera lectura. Escuchen: yo mismo abriré vuestros sepulcros, os haré salir de vuestro sepulcro, os traeré a la tierra de Israel. Acuérdense, cuando escuchen ustedes tierra o pueblo de Israel, hace referencia en la Biblia al pueblo de Dios, a la iglesia, a los bautizados. Ese es el pueblo de Israel, el nuevo pueblo.
Nosotros somos el pueblo de Israel. Cristo nos hace resurgir de esa muerte. Cuando yo no cumplo la ley de Dios, muero. Cuando yo no cumplo los mandamientos de Dios, muero. Y Jesús vino para resurgirnos, para resucitarnos, no en la vida corporal, la vida espiritual. Y cuando abra vuestros sepulcros, dice la Biblia en el libro de Ezequiel que hemos leído en la primera lectura, y os saque de vuestros sepulcros, sabréis que yo soy el Señor, y os infundiré mi espíritu, y viviréis. Nosotros a veces creemos que la vida solamente es esta. Y vivimos, y luchamos, y trabajamos, y construimos, y nos gastamos, y nos desgastamos. Pero la vida no es esta. La vida es la otra. Esto es un paso. Según como vivas acá, vas a vivir allá. Si no cumpliste con Dios aquí, ¿tú crees que vas a vivir con Dios allá? No. ¿Quieres vivir con Dios? Cree en Dios. Cree en sus leyes. Cree en su iglesia. Cree en sus mandamientos. Vivirás aquí y allá. Pero si aquí luchas para cuidar tu cuerpo y no morirte, solamente tu cuerpo, velas por tu cuerpo, velas por tu tierra terrena, por tu vida terrena, te sacrificas, luchas, construyes. Pero no crees en Dios, porque si no te acercas al altar, porque no crees en Dios. Si no te confiesas, porque no crees en Dios. No tienes miedo a la eternidad. No tienes miedo que si te mueres sin cumplir la ley de Dios, te pierdes. No crees esa cosa. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Y os colocaré en vuestra tierra, y sabréis que yo soy el Señor. Lo digo y lo hago. Dios es fiel, Dios no es mentiroso. No es como nosotros creemos. No. Y fíjense ustedes que la segunda lectura que hemos leído de la carta de San Pablo a los romanos, Jesús hace una comparación. La vida de la carne, la vida del espíritu. Si yo vivo carnalmente, que es vivir en orden a este mundo, a esta tierra, trabajar, luchar, sacrificarse, construir, vender, mentir, extorsionar, esa es la vida de la carne. Y no tienes el Espíritu de Jesús,
no eres de Jesús. Escuchen, los que viven sujetos a la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué es sujeto a la carne? Es solamente dedicarse a las cosas de este mundo. Eso es sujeto a la carne. Pero vosotros no estáis sujetos a la carne, sino al Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo, ese no es de Cristo. Nosotros tenemos dos espíritus, carnales, terreno, espiritual, divino. Para creer en Dios tenés que tener el Espíritu de Dios, el Espíritu divino, y saber que si te mueres con el Espíritu muerto, no vas a ir a Dios. Si te mueres y no has creído en Dios, porque no te has confesado, porque no te has casado, porque no has bautizado a tus hijos, porque no te has acercado a recibir el pan de Dios, entonces no tienes el Espíritu de Dios. Has fabricado tu religión. Tú crees que la religión es así como tú la fabricaste. Y vives así. Años, muerto, seco, porque la fe está seca, no tiene vida, esa fe. ¿Y quién puede resucitarme? Dios. Pero tengo que hacer que Dios se meta en mi vida. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el espíritu vive por la justificación obtenida. Ese espíritu que resucitó a Jesús, ese es el espíritu que nos resucita a nosotros. Es el espíritu que ha resucitado a Lázaro, a pesar que llevaba 4 días muerto. Pero Dios es todopoderoso, a pesar que puedo llevar años muerto, espiritualmente muerto. Acércate a Jesús, Él te va a resucitar. Él te va a dar vida. Él te va a desatar. Vas a poder caminar. Y vas a poder dar gloria a Dios. Dice la Biblia, desatarlo y dejarlo andar. Es el que tiene vida, que está suelto, que es Señor, que usa su cuerpo para Dios, porque su cuerpo es templo, que vive Dios dentro de él, que tiene el Espíritu de Jesús. Si no, no, estamos atados, estamos presos. Aunque caminemos, las pasiones nos encarcelan, el vicio, la avaricia, todas aquellas cosas que están desordenadas en nuestra vida, nos atan. Y terminamos haciendo lo que no queremos hacer y dejamos de hacer
lo que en verdad deseamos. ¿Por qué? Porque no tenemos el Espíritu de Dios. Entonces nuestros huesos están secos. Y el que le da vida a esos huesos secos es el Espíritu de Jesús. Por eso, queridos hermanos, meditemos su palabra. Siempre nos da luz, nos da esperanza. Podemos corregirnos, podemos mejorar. La Cuaresma es un tiempo de preparación. Preparación para ese misterio que hizo Jesús para desatarnos. Para eso muere Jesús, para darnos el Espíritu de Jesús. Para eso vino. Ese es el sentido de la Semana Santa. Ese es el sentido de la Pascua. Acercarnos a Dios y vivir como Dios nos pide a cada uno.